Licenciada, buenos días compañeras. Como proyecto final de investigación de la materia, decidimos no enfocarnos en lo que es las clases virtuales, por lo que nuestro proyecto es analizar los factores que inciden en el nivel de efectividad de las clases virtuales desde la percepción de los estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad NUR. Como problema está el uso de la plataforma Moodle y de la plataforma Zoom, ya que los estudiantes como docentes deben tener una disposición de equipos tecnológicos y Wi-Fi para poder conectarse, y no muchas personas lo tienen. Entonces, ese es el principal problema. También así, existen otros factores que más adelante vamos a ir analizando y vamos a ir mencionando. El contexto donde se pretende conocer la percepción de los estudiantes sobre estos factores y cómo les afecta en el desarrollo y aprendizaje de lo que es el plan académico que tiene la universidad para los estudiantes. Y la formulación del problema entonces vendría a ser cuáles son los factores que inciden en el nivel de efectividad de las clases virtuales desde la percepción de los estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad NUR. Como objetivo general está el analizar estos factores que prevalecen en el desempeño y según como estamos recalcando desde la percepción de los estudiantes. Tenemos 6 objetivos específicos, pero como ven son algo largos, entonces voy a tratar de resumirlos y darles un pantallazo de lo que vendría a ser. Está primero el considerar la situación económica de los estudiantes, ya que no todo esto varía y hace que no todos puedan tener el mismo acceso con los mismos dispositivos o incluso el internet, ya que muchos tienen paquetes, otros tienen internet limitado, entonces como que no todos pueden acceder de la misma manera y tienen distintas trabas al respecto. También está el examinar el conocimiento de los estudiantes sobre el uso de estas plataformas Moodle y de las plataformas Zoom. También está el describir la actitud del estudiante respecto a las actividades académicas, es decir, el desempeño, el interés, que también va un poco suelto y va más como del propio lado del estudiante y no tanto tiene que ver con el entorno, sino como el estudiante y el interés que le pone a las clases. También está relacionar el aprendizaje adquirido, como mencioné anteriormente, de acuerdo al interés y participación y asistencia puesta por parte del estudiante. Luego está el medir el grado de participación del estudiante en las clases virtuales y, y por parte del plantel docente al impartir las clases. También el medir el rendimiento académico obtenido hasta la actualidad en cuanto a esta nueva modalidad. En la parte de la delimitación de la investigación, en la parte espacial decidimos trabajar en la Universidad NUR, que está ubicada en Santa Cruz de la Sierra, y sobre todo, no sobre todo, sino específicamente en lo que es la carrera de Relaciones Públicas. En temporal, el proyecto abarca desde el mes de mayo a julio del 2020 de este año. Sustantiva y delimitación científica, el proyecto es descriptivo, por lo que se busca analizar los factores, los cuales son económico, tecnológico, académico, la participación y asistencia, la estrategia y metodología empleada por parte del docente y el rendimiento académico que tiene el estudiante. En la naturaleza de la investigación está el analizar los factores. Siempre hacemos énfasis en esto porque nosotras solamente analizamos los factores. Entonces cabe resaltar eso muy seguido. También, desde la percepción de los estudiantes, ya mencionamos los factores que son económico, tecnológico, académico, la participación, la estrategia y el rendimiento académico. Según el método que se empleó fue deductivo, ya que es un método deductivo, es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita en las premisas. Siguiente, por favor. Según el enfoque, es cuantitativa y estadística descriptiva. Se realizó a través de mediciones numéricas para cuantificar, medir y analizar lo que sucede respecto a las clases virtuales. Y la información recopilada se demostró mediante gráficas que más adelante iremos a ver. Según el diseño, es no experimental y transaccional,
ya que se busca observar los fenómenos tal cual como se dan en el contexto natural, sin alterarlos, ni efectivamente sin alterarlos, por lo que es así, no experimental, y solo fueron observados, por eso está en mayúsculas, solo fueron observados, y es transeccional porque la recolección de estos datos se realizó en un momento único y determinado. Las técnicas y métodos de investigación que se emplearon en esta investigación fueron las de encuesta, entrevista y observación. Ya. Ahora, realizamos encuestas a los estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas. En total, los estudiantes son 180. Enviamos las encuestas mediante Google Drive, formularios de Google Drive, pero solo obtuvimos 70 respuestas, así que trabajamos con las 70 respuestas. Ya. El 74,3% es femenino y el resto es masculino, por lo que en la carrera la mayoría de los estudiantes son mujeres. El 78,6% tiene un rango de edad de 17 a 27 años, el 17,1% de 28 a 37 y el resto tiene más de 38 años. En el semestre que se encuentran cursando, la mayoría, que es el 41,4%, se encuentra en el tercer y cuarto semestre, ya que en ese semestre nos encontramos nosotras y pudimos enviar a nuestros compañeros del mismo semestre, por lo tanto son la mayoría que respondieron. 25,7% está entre el quinto y sexto semestre, el 17,1% entre el séptimo y octavo, y el resto entre primer y segundo semestre. Ahora, en las preguntas del factor económico, la primera pregunta es: ¿desde qué dispositivo electrónico acceden a las clases virtuales? El 58,6%, que es la mayoría, ingresa desde su computadora portátil, luego una menor cantidad desde su celular y los demás desde escritorio, tablet y algún otro dispositivo, por lo que la mayoría sí tiene una computadora portátil que es útil para las clases virtuales. La segunda pregunta: ¿cuánto gastas en acceder a las clases virtuales? En la escala del 1 al 5, en el que 1 significa muy poco y 5 mucho, un 33,3% votó o indicó que gasta mucho en acceder a las clases virtuales, y ya el resto indicó que sí gasta un poco, pero no es tanto el porcentaje de estudiantes que votaron eso. Califique la señal del internet. Como pueden ver, el 42%, que es la mayoría, votó que el internet es medio, o sea que a veces está bien y a veces está mal, y esto puede afectar en el acceso a las clases virtuales. ¿Cuánto gasta para ingresar a las demás plataformas web? Como aspecto positivo se tiene que el 60,9% indicó que tiene Wi-Fi ilimitado, el 15,9% que gasta de 10 a 20 bolivianos al día, el 13% más de 20 bolivianos al día y el 10,1% que solo gasta de 2 a 10 bolivianos al día. Califique su conocimiento en el manejo de la plataforma virtual NUR. El 37,1% indicó que tiene un óptimo conocimiento en el manejo de la plataforma. La minoría indicó que tiene un pésimo conocimiento en el manejo. Del mismo modo, en el manejo de la aplicación Zoom, un 35,7% indicó que tiene un alto nivel de conocimiento, igual la minoría indicó que no conoce nada, que no tiene nada de manejo. Ahora, en el factor académico, ¿cómo se siente respecto a las actividades realizadas en forma virtual, en la plataforma virtual? Actividades en clase, un 31,4% se encuentra satisfecho y el resto insatisfecho. En los exámenes virtuales, igual, el 40,6% indicó el número 4 en la escala del 1 al 5, en el que 1 significa insatisfecho y el 5 satisfecho. Así que va bien. En exposiciones baja un poco el porcentaje y hay un 32,9% de la mayoría. Y en la presentación de proyectos finales se encuentra como hay una igualdad entre la opción número 3 y la opción número 4, que es el 32,9%, por lo que bajan el porcentaje de las personas que dicen que están parcialmente satisfechas con este tipo de presentaciones de forma virtual.
Y en participación en clase se puede ver que el 34,3%, que es la mayoría, votó que se encuentra en el medio, o sea, nulo, neutro. ¿Me están escuchando? Creo que... Sí, se escucha. Adelante, Anita, se escucha. Ah, ya, es que no escuchaba nada y pensé que se había cortado mi internet. Van a disculpar. Ya. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál de estas crees que sean las ventajas de las clases virtuales? La mayoría, que es el 47,1%, votó que la ventaja es el acceso al contenido de las clases durante 24 horas al día. 21,4% dice que es el ahorro del tiempo y dinero, ya que no se requiere desplazamientos para ir a la universidad. El 17,1% indicó que es la flexibilidad horaria, y el resto que es la mayor apertura en la participación, por lo que la mayoría votó que la ventaja es tener la información o el contenido de las clases a su disposición durante las 24 horas del día, el tiempo que él desee. Ahora, en el factor de participación y asistencia, la pregunta es, ¿asiste a sus clases virtuales? El 47,1% indicó que sí, asiste a todas sus clases virtuales, el 41,4% indicó que asiste a casi todas, solo el 10% indicó que no ingresa a ninguna, y el 1,4% indicó que casi a ninguna. Por lo tanto, esto es un aspecto positivo porque la mayoría sí ingresa a todas sus clases, o por lo menos a la mayoría. Califica su participación en clase en una escala del 1 al 5, en el que 1 significa nada y el 5 siempre. El 37,1% votó el número 4, que es una buena cantidad de participación. Ahora, suele activar su cámara en todas las clases. La mayoría, que es el 51,1%, votó que solo en algunas materias. El 25,7% que nunca activa sus cámaras, y el 17,1% que sí activa sus cámaras en todas las materias. Por lo tanto, los estudiantes solo en algunas materias activan sus cámaras. En estrategia del docente, en diferentes actividades como ser exposiciones, la lectura de libros, videos educativos y conferencias, el 10% indicó que nunca participa en estas actividades. El 26,2% que participa pocas veces, el 29,2% que solo a veces, el 24,1% muchas veces, y igual solo el 10,5% que siempre participan en las actividades. Y por último está el factor del rendimiento académico, que es el más importante. Siente que sus notas variaron debido a esta nueva modalidad virtual, perdón. El 65,2% indicó que sí, sus notas variaron, y el resto indicó que no. Sus notas. El 38,6% indicó que sus notas subieron, el 31,4% indicó que sus notas se mantuvieron, y el 30% indicó que bajaron. La verdad es que esto es un factor muy positivo, ya que la mayoría indicó que sus notas sí subieron o se mantuvieron, por lo tanto eso es una oportunidad. Y esta variación se debe a el 49,3% a responsabilidad personal, y la mayoría indicó que esto se debe al cambio de modalidad presencial a virtual. Ahora, como interpretación de los resultados, en el factor tecnológico se indica que hay un óptimo conocimiento en el manejo de la plataforma NUR y también el de la aplicación Zoom. En el factor académico se observan resultados positivos, ya que la mayoría de los estudiantes se encuentra satisfecho con las diferentes actividades realizadas en la modalidad virtual, que son exámenes, exposiciones, presentaciones y proyectos finales. Solo existe una disminución de este porcentaje en la participación en clase. En cuanto a la participación y asistencia a las clases, el resultado es positivo, ya que la mayoría de los estudiantes sí asisten a sus materias o a casi todas de ellas y participan de manera seguida. Solo es un bajo porcentaje o pequeño porcentaje de los estudiantes que no asisten a ninguna de sus clases. Y respecto a las cámaras activadas, la mayoría solo activa sus cámaras en algunas materias o en todas, y es el resto, que es la minoría, que no activa nunca su cámara. Respecto a la estrategia del docente,
solo una minoría participa siempre en todas las actividades impartidas y la mayoría participa solo a veces o muchas veces, y de igual manera otra minoría no participa en ninguna de las actividades. Y esto es un factor que debe ser tomado en cuenta por los docentes para realizar cambios que aumenten este porcentaje de participación. Sin embargo, en el rendimiento académico se puede recalcar que se encuentra que la mayoría de los estudiantes sintió que sus notas sí variaron debido al cambio de modalidad presencial a virtual, y esta variación significó en su mayoría un ascenso de las notas. Otro porcentaje alto también indicó que sus notas se mantuvieron y solo la minoría indicó que sus notas bajaron. Como conclusión y resultado de la investigación presentada, es posible concluir que los factores económico, tecnológico, académico, la participación y asistencia y la estrategia del docente y rendimiento académico por parte de los estudiantes son determinantes que inciden en el nivel de efectividad de las clases virtuales, desde la percepción de los estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad NUT. Muchas gracias por su atención. Gracias, Luciana. Gracias, Anita. En, Ya, lean no, las recomendaciones y después le ok, hago unas preguntitas. Ya, ya listo. como recomendaciones está el abrirse a nuevas ideas y actividades más dinámicas por parte de los docentes para así llegar a tener una mejor retroalimentación con sus alumnos en las clases virtuales. También está el evaluar continuamente la relación entre el docente y el estudiante. Y por último, prestar atención a nuevos factores que puedan incidir en el nivel de efectividad de las clases virtuales en los próximos semestres, o por lo menos se espera en el siguiente semestre que va a iniciar, que sea igual virtual. Ahora, estos son los anexos. El anexo A, que es la encuesta realizada en Google Drive. Luego está el anexo B, que fue una entrevista a la coordinadora de la carrera de Relaciones Públicas, la licenciada María de los Ángeles Sánchez. Y por último está el anexo C, que es la encuesta, que fue las preguntas que fueron realizadas a la licenciada. Eso es todo. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, les voy haciendo preguntas, así para que ustedes hagan la defensa de su proyecto. Primero, quiero felicitarles, obviamente, por haber concluido el proyecto de acuerdo al protocolo requerido y en el tiempo estimado, ¿no? Sabemos que los proyectos de investigación, más que cualquier otra actividad académica, demandan de tiempo. Entonces, no se hacen en 2 días, en una semana, ¿no? Sino que son proyectos de largo aliento. Hay que venir trabajándolos desde el semestre, durante el semestre, para concluir con el informe, ¿no? Y me alegra mucho que lo hayan hecho así. Hay algunas inquietudes que tengo al respecto. Por ejemplo, han dicho que han utilizado la encuesta y han presentado los datos a través de los formularios de Google Drive. Y la entrevista, quisiera que me comenten alguna información importante que les haya dicho al respecto, o la licenciada María, como parte de la entrevista, que no lo han comentado todavía. No sé, cualquiera de las dos. Creo que en medio de, bueno, las preguntas que se realizaron a la coordinadora de carrera fueron similares a, solo un poco obviamente reestructuradas para la coordinadora, pero básicamente se preguntaron cosas similares a la encuesta, y que ya mencionó anteriormente mi compañera, cuáles fueron las preguntas. Pero lo que resaltó en la mayoría, aquí tengo la encuesta, lo que en la mayoría de las respuestas de la licencia incluían el hecho de que hacía énfasis en lo que es actitud, voluntad y determinación por parte de los estudiantes, ya que hay muchos que trabajan, o bueno, no estoy segura qué harán, pero son personas que están en el campo. Entonces ella decía que no tenían las facilidades como una persona o un estudiante en la ciudad. Sin embargo, veían la manera y alguna alternativa, que es la palabra que yo usaba, a este problema, y se esfuerzan y logran presentar sus tareas mediante fotos y demás cosas. Tal vez no es el mismo avance y rendimiento que podrían tener si tuvieran las facilidades, pero buscan una manera y una alternativa. Entonces ella dice que por parte de ambos está el hecho de tratar de solucionar y de seguir
y como algo propio, una determinación y la voluntad de seguir con el avance. Creo que es lo que ella trataba de resaltar y de hacer énfasis, porque es necesario para tener el éxito en este tipo de plataforma y ser positivos, porque básicamente no hay otra opción y es mejor ser positivos a negativos y darse por vencidos con todos los factores externos que existen para el desempeño en las clases. Ya, muy bien. Al respecto, a ver, Anita, tenemos la voz de los estudiantes a través de las encuestas y tenemos la voz de la coordinadora de la carrera a través de la entrevista, y que hace un realce más de la participación, asistencia del estudiante en cuanto a su actitud, voluntad y demás ante esta nueva modalidad. Pero ustedes como investigadoras de las 5, y también contestando a la técnica de la observación, que se decidió incluirla porque ustedes son parte del mismo proceso que investigan, ¿cierto? Entonces, de los 5 factores mencionados, de acuerdo a su observación participante, ¿están de acuerdo con lo que dice la licenciada María y con lo que dicen los estudiantes? ¿O ustedes como investigadoras resaltarían algún otro factor dentro de lo económico, con todo lo que implica el acceso a las plataformas, al Wi-Fi, en lo académico, la estrategia docente, de todos los factores que han mencionado? ¿Cuál es el más relevante de acuerdo a su percepción como investigadoras? Primero Anita y después Luciana. La verdad es que de los 5 factores, el que yo encuentro como más relevante es en sí el rendimiento académico, porque es el que importa a la hora de la verdad, si hubo o no un buen aprovechamiento del estudiante de las clases virtuales. Pero estoy de acuerdo con lo que dice la licenciada María de los Ángeles, en el que hay que recalcar la actitud del estudiante, porque no podemos tampoco solo quedarnos con el conocimiento que los docentes nos imparten mediante las clases, sino que tenemos que ser más autodidactas e investigar más acerca del tema, o investigar sobre las dudas que nos quedan en las clases, que eso es algo que ella igual nos decía en la entrevista, que recalca el hecho de que si bien no existe una misma, ¿cómo decirlo?, una misma relación de estudiante a docente como lo habría en las clases presenciales, esto nos motiva a investigar más por nuestra cuenta y ser más partícipes de nuestro propio conocimiento. Ya, Luciana. Bueno, concuerdo con lo que dice Ana, que realmente creo que incluso esto debería ser algo, bueno, creo que no es necesario llegar a estas medidas yo qué sé, de avanzar en este tipo de modalidad para darnos cuenta que al ir a la universidad no es solamente conformarse con la hora o 2 horas de clases, sino investigar más allá para el propio aprendizaje y tratar de superarse. Sin embargo, como vemos, recién hemos llegado a esta instancia para tratar de relacionar ambos factores. Y efectivamente, como dice la licenciada María de los Ángeles, esa es una gran ventaja que destaca, que muchos estudiantes han puesto más de su parte para tratar de comprender el tema, ya que muchas veces no se llega a entender a cabalidad como sería en la modalidad de presencial, pero es una ventaja. Al final el estudiante no sé, ha despertado ese espíritu de investigación de parte propia y creo que es muy, muy bueno y algo que destacar. Ya, gracias chicas. Los estudiantes han destacado como una ventaja de esta modalidad virtual, como la principal ventaja de esta modalidad virtual, el acceso a la información 24 horas, es decir, tener información 24 horas, tanto en plataforma como en otras redes. ¿No creen ustedes que esta ventaja, entre comillas, juega en contra? ¿Por qué? Porque si tengo la información, yo sé que tengo la información disponible las 24 horas. Entro a plataforma a cualquier hora de manera asincrónica, tengo la clase grabada, tengo los materiales y demás. El tener esta confianza o esta seguridad de que voy a encontrar todo ese avance
no me juegue en contra a la hora de asistir a mis encuentros o sesiones Zoom. Puedo decir, ya no voy a asistir a las sesiones Zoom porque tengo después todo lo mismo que ha dicho el profesor en plataforma. Lo podríamos ver como una ventaja que si no es manejada de manera disciplinada por los estudiantes, se convertiría en contra del estudiante, porque al final tenemos estudiantes que nunca entran a clases, pero que se presentan al examen. ¿Qué es lo que el encuentro o la sesión Zoom me da y no me da la plataforma? ¿Cómo ven esta situación? Anita primero y después Luciano. Ya, de manera personal, en lo que yo he podido darme cuenta mediante esta nueva modalidad, es que hay veces que usted dice que uno se confía en el que como tenemos el acceso a las clases grabadas, la tenemos ahí, puedo decir no entro a mi clase y luego veo el video. Sí, suele suceder y la verdad es que es algo en contra para mí, porque una vez veo el video, luego de que no pude entrar a la clase, veo el video y hay cosas que nadie pregunta en el video, en la clase nadie preguntó, pero es una duda que a mí me salió, que me surgió en ese momento y me nace preguntar, pero luego me acuerdo que es un video y no me va a responder el docente, entonces ya me quedo con esa duda. Entonces eso es algo que nos da la clase mediante Zoom, que tenemos no el mismo nivel que en clases presenciales, pero sí tenemos un poco de retroalimentación por parte del docente, o sea que hay eso, que en un video no hay, por lo tanto veo el video, tengo dudas que no pueden ser respondidas en ese momento por el docente y tengo que o preguntarle en la siguiente clase o quedarme con la duda o investigar aparte. Yo creo que es eso, el preguntar y responder, que el docente responda a las preguntas que uno Ya, tiene, de las más dudas. una cuestión de retroalimentación en el momento, ¿no? Tengo esta duda, a ver, licenciado, despéjemela y en el momento. Porque cuando veo las clases grabadas en diferido, obviamente está la clase, está el contenido, pero no está la posibilidad de retroalimentar, ¿no? Y menos, eso se agrava aún más, si es que no participo de foros, no hago tareas y demás. Entonces hay algo que sí no podemos reemplazar, que es ese encuentro docente-estudiante. ¿Qué dice Luciana? Sí, mencionó un poco de esto la licenciada María Los Ángeles en la entrevista y igualmente hacían un énfasis en la parte de retroalimentación, ya que al no encender las cámaras, por ejemplo, el docente no sabe si está siendo entendido, comprendido o si se le está prestando atención. Entonces no hay, como usted dijo, esa conexión que hay de manera presencial, pero desde mi perspectiva creo que eso no es una excusa. Realmente, como dice la licenciada, creo que es algo de predisposición y de tener disciplina y orden al asistir a las clases, porque el hecho de que sean virtual no debería variar en la asistencia o ese tipo de cosas, bueno, sin contar los factores, ¿no? Hablando desde mi perspectiva, no debería variar si uno tiene todas las condiciones, debería asistir y ser responsable y tratar de tener esa misma conexión, aunque sea por una pantalla, pero que se tendría de manera presencial. Entonces, creo sobre todo que hay que poner mucha predisposición y ser responsables, porque no hay otra manera de tratar de aprender o sacarle algo positivo a esta situación, y además no hay otra alternativa, ¿no? Solo queda ajustarse a este tipo de modalidad y seguir adelante. Muy bien. En los gráficos que han presentado se observa una tendencia clara que estimo ha sido respondida. Hay un 37%, un 35% en adelante, que siempre responde a las preguntas de manera positiva. O sea, se reitera ese porcentaje, ¿no? Con alguna variación, 35, 36, 37. Que sí conoce la plataforma, que sí asiste a clases, que sí hace sus trabajos, que sí, etc. Pero es como una tendencia de esos 37, ¿no? Que hablando de 70 personas, podrían ser 30 personas o 25 personas, ¿no? Sin embargo, ¿qué se hace con esa otra parte gruesa del 63 y algo, que es irregular en todos estos factores? Es decir, no entra regularmente, no hace sus actividades, no participa de sus exámenes.
Si ustedes tendrían que hacer una recomendación para esta parte gruesa de estudiantes, que pueden ser unos 50 estudiantes, no sabemos cuántos, ¿no? De manera exacta. ¿Qué se tendría que hacer? Porque los datos están, con los 37% que entran y todo eso, perfecto. Muy bien con ellos. Ellos están listos para esta modalidad. Pero ¿cómo trabajamos con esta otra parte que es un grueso del más del 60%? Ya, yo creo que esto, más que todo por ser, más que ser debido a la modalidad virtual, yo creo que siempre hay el porcentaje de estudiantes que no se preocupan mucho por sus notas y no es nada nuevo, simplemente que ahora se puede ver, se puede apreciar con mayor claridad en la modalidad virtual, pero no es nada nuevo que siempre hay estudiantes que no le ponen la suficientemente disciplina o ganas en sus estudios porque por diferentes factores, no habría algo claro, pero yo creo que como recomendación, si como vimos las respuestas en las encuestas, hay diferentes actividades en las que ellos no participan, seguramente porque no es la actividad que ellos, con lo que ellos se sienten cómodos o igual influye la conexión a internet o que no tienen wifi ilimitado, entonces tienen que gastar en megas cada día y obviamente al comprarse un paquete de megas es con un tiempo limitado, entonces no pueden dedicarse a cabalidad a sus estudios, por lo tanto, yo creo que como una recomendación, ¿Recomendación? sí, como recomendación sería bueno, no puedo decir el tener wifi porque no sé la verdad cómo viven las demás personas y no sé cómo es su economía de cada Las ellos, condiciones. claro, las condiciones económicas de cada uno de ellos, pero sí la predisposición, eso de esforzarse más, de participar más en las actividades, si no se pueden cambiar, porque los exámenes siempre van a estar, exposiciones igual, simplemente es cambiar el chip que tenemos en la mente de no hacer nada o de conformarnos con lo que nos dan, sino cambiarnos el chip a ser más autodidactas o a participar más. Eso. Luciana. Usted preguntó precisamente una solución. Eh, Creo ahorita que no podría pensar una solución porque realmente solo analizamos los factores, pero como dice Ana, y como decía la licenciada, creo que siempre hay una alternativa. Tal vez no va a ser espectacular y la mejor, pero creo que siempre hay una manera de solucionar los problemas que pueden ser los factores que mencionamos anteriormente en la vida de cada estudiante. Y como dije anteriormente, es cuestión de querer superarse y de querer, querer superarse. Y tal vez no hay ese sentimiento en el estudiante y quién sabe se podrían hacer talleres o ese tipo de actividades en los que motivacionales, quién sabe, porque sabemos que en esta temporada ha habido ha afectado mucho en cuestión interna y mental. Hay personas que estudios muestran que las personas tienen más ansiedad debido a toda esta situación de cuarentena y esos factores también afectan emocionalmente, no solo al estudiante, también al docente. Entonces, creo que quién sabe charlas y ese tipo de actividades pueden ayudar a despertar al estudiante y también al docente, porque puede que esté impartiendo sus clases, pero nadie sabe cómo se siente uno internamente, ¿no? Creo Ya, que pueden ser de ayuda en esta época. muy bien. Sí, obviamente la situación de pandemia es una situación atípica, ¿no? No es hacer clases virtuales en tiempos normales, digamos. De pronto el Sí. sentimiento sería otro, ¿no? Como dicen ustedes, hay condiciones y factores que son desconocidos para nosotros como investigadores. Solamente hemos visto un puntito de esta realidad y obviamente no se pueden tomar decisiones ni dar recomendaciones muy específicas, ¿no? Pero de acuerdo a lo que he escuchado, sería más una cuestión de actitud, ¿no? Un desafío para el estudiante.
porque ¿quién hace el manejo de las tecnologías? ¿Quién va a hacer todo el esfuerzo, el proceso formativo? Finalmente es el estudiante, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros que demostrar una actitud, ¿no? de reto, de desafío, de encarar estas cosas nuevas que nos vienen y, bueno, actuar en consecuencia, porque como ustedes bien decían, estamos en la universidad y es imposible pensar que no va a haber exámenes, pensar que no va a haber tareas, pensar que no va a haber proyectos, porque en realidad eso es la universidad, ¿no? De todo eso nos nutrimos para formarnos. Entonces, el desafío, si bien lo tiene el docente en cuanto a su estrategia, creo que la mayor parte del tiempo la tiene el estudiante, ¿no? ¿Qué dificultades han tenido en el proceso de investigación en sí? Bueno, en la recolección de los datos de las encuestas tuvimos la dificultad de que, como era un cuestionario virtual, no todas las personas o no todos los estudiantes que recibieron la encuesta la llenaron, y no podíamos tampoco obligar a que llenen una encuesta, sino se las enviamos varias veces, unas 2 o 3 veces a las mismas personas, y hicimos todo lo que pudimos para que la respondan, pero no es lo mismo que ir con una encuesta en papel claro, y cerciorarnos de que las llenen, sino que tuvimos que esperar a que ellos la llenen. Y como pudimos ver, si nuestra población era de 180 estudiantes, solo 70 pudieron llenar la encuesta. Ya, y el desafío de la muestra óptima era de 108, algo así, ¿no? De 108. Ya, entonces, no sé si han subido ya su documento, todavía no lo han subido. El Word ya está en plataforma, pero el PowerPoint todavía, porque creo que solo permite un documento. Ya, no voy a habilitar para que subamos en Word, subamos en PDF y subamos también el PowerPoint, pero sería bueno incluir esa limitación, ¿no? De no haber alcanzado el número de la muestra óptima. Debajito de muestra, poner, ¿no? Como un asterisco, como una nota importante, que debido a, no sé, situaciones incluso de tecnología, no se pudo alcanzar ese número, ¿no? Porque si yo tengo en mi cuadro muestral que deben ser 108 y en mis resultados presento 70, obviamente hay una diferencia, ¿no? Que hace a la representatividad de la muestra. Ya, un 30